algunas cosas repetidas o condensadas de otra manera. Bueno, lo importante de este tema de diabetes, que en realidad no hace muchas décadas que se le da la importancia que tiene, que es la incidencia en la morbimortalidad perinatal, sobre todo para el feto, más que para la madre. Es un tema muy importante para los médicos generalistas por un montón de cosas. Para el momento de la detección de una embarazada en sus inicios, poder clasificarla, diagnosticarla, y para el futuro de esa mujer, para los médicos clínicos, cardiólogos, porque toda mujer que cursa una diabetes durante el embarazo o durante varios de sus embarazos, tiene la altísima posibilidad de ser diabética de adulta y de adulta mayor, así que es importante este antecedente para todo. ¿Cómo la definimos diabetes gestacional? Esta definición es mucho más amplia, más actualizada, que sería la alteración de la tolerancia a la glucosa de severidad variable, o sea, no importa la gravedad, pero se reconoce por primera vez durante la gestación, independientemente de que existiera con anterioridad, independientemente de la edad gestacional en que se la diagnostica, independientemente de que requiera insulina o no, y también independientemente de que persista posterior a la terminación del embarazo. O sea, metemos en la definición, metemos a todas las posibilidades de diabetes de una mujer embarazada. De todos modos, tenemos que hacer la gran diferencia de diabetes gestacional y diabetes pregestacional. A las mujeres que vamos a diagnosticar esta alteración metabólica en la primera mitad del embarazo, las vamos a catalogar como diabetes pregestacional. Hay dos posibilidades, que la descubramos nosotros en esa primera mitad del embarazo, o que ya se sepa diabética tipo 1, insulino dependiente, o tipo 2, pero ella ya lo sabe y está en tratamiento. Y la diabetes gestacional propiamente dicha es la que nosotros debemos buscar y diagnosticar durante el embarazo, en la segunda mitad del embarazo sobre todo, ¿no? Como decíamos, la gran importancia que tiene es la morbimortalidad perinatal mucho más elevada. Para entender todo esto tenemos que recordar la fisiología normal y los cambios metabólicos normales durante el embarazo. Se dice así globalmente que la embarazada requiere mucho más insulina progresivamente en todo el embarazo. O sea, el páncreas debe fabricar mayor insulina. ¿Por qué? Porque hay una serie de hormonas y sustancias que se van a producir mucho más durante el embarazo, que son hiperglucemiantes, que son la insulina placentaria, la hormona lactogénica placentaria, los estrógenos que aumentan, la progesterona que aumenta durante todo el embarazo, el cortisol. También hay un aumento de la lipólisis y una disminución de la gluconeogénesis. Esto genera una mayor resistencia a la insulina, también una competencia de en la captación de la glucosa por parte de la célula en contra de la insulina, y eso requiere mayor cantidad de insulina durante todo el embarazo. En general, en el primer trimestre del embarazo, hay un menor requerimiento de insulina en muchas mujeres. ¿Por qué? Porque
tienen inapetencia, intolerancia gástrica, comen menos, tienen vómitos, y hay una menor requerimiento de insulina. Pero ya en la segunda mitad del embarazo, es el incremento de todas estas hormonas que son hiperglucemiantes, repito, el cortisol, la hormona lactogénica placentaria, que esa es nueva, es fabricada por la placenta, la prolactina, la progesterona, provocan esa resistencia a la insulina. Por eso se puede decir que el embarazo es diabetógeno, pero que una embarazada normal, una mujer normal que tiene su páncreas normal, va a compensar esta situación con la fabricación de mayor insulina. Y así es como en el tercer trimestre, en el segundo y tercer trimestre, va aumentando progresivamente la insulina, la fabricación de insulina, y compensando esta situación. La insulina materna y la fetal dependen de la glucosa materna. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué nos puede ir pasando acá? Si la madre no fabrica la cantidad de insulina que va necesitando progresivamente, la glucosa va a aumentar en el torrente sanguíneo materno, la glucemia materna aumenta, y esa glucemia pasa en forma facilitada a través de la barrera placentaria, o sea que la glucemia del feto depende de la glucemia de la madre directamente. Y el feto aprovecha la glucosa y la necesita en forma permanente. Consume hasta 6 miligramos de glucosa por kilo de peso por hora durante todo el embarazo. Entonces, si una madre tiene un déficit de la fabricación de insulina y tiene, por lo tanto, hiperglucemia materna, el feto que es sano, teóricamente, para metabolizar esa glucemia elevada en su torrente sanguíneo, va a fabricar mayor insulina. Si el feto fabrica mayor insulina, este es el factor de crecimiento más importante. Entonces acá vamos a tener la primera complicación, que es el mayor crecimiento fetal, o sea, la macrosomía fetal. Entonces, la insulina es la principal hormona anabólica. Como decíamos antes, en el primer trimestre hay una tendencia a la hipoglucemia, pero ya desde el segundo trimestre, más o menos de las 22 semanas, se empieza a evidenciar esa resistencia a la insulina y porque aumentan todas esas hormonas que están acá. El estradiol, la prolactina, la lactogénico placentario, el cortisol, la progesterona, en las distintas etapas del embarazo. A ver acá. Entonces ahora nosotros tenemos que diagnosticar a una embarazada diabética. La diabetes previa, ¿cómo la vamos a diagnosticar? O la mujer se sabe diabética previamente y nos lo dice, es insulino dependiente o está medicada con hipoglucemiantes, inmediatamente sabemos que es diabética. Pero nosotros a todas las mujeres le hacemos, ni bien la recibimos por primera vez, una glucemia en ayunas. Si esa glucemia en ayunas es mayor de 1, se ha establecido 1,26, pero en realidad es mayor de 1, igual o mayor de 1 gramo, o 1 gramo 26, para recordarlo porque así lo dice el consenso, tomada en 2 oportunidades antes de las 20 semanas, entonces sabemos que esa mujer es diabética. Pero es diabética previa, porque recién dijimos que todas estas hormonas hiperglucemiantes que aumentan la resistencia a la insulina y obligan a la fabricación de mayor insulina, recién empiezan a producirse en forma importante cuando la placenta ya es plenamente funcionante, después de las 18 o 20 semanas. Entonces, a esta mujer que tenemos 2 glucemias elevadas en ayunas,
ya le decimos que es una diabética previa, que no lo conocía, no sabía que era diabética, pero es una diabética previa porque la diagnosticamos antes de las 20 semanas. Puede pasar que tengamos dudas porque alguno de los valores nos da normal, el otro no, pero esta mujer tenga muchos factores de riesgo para que nosotros pensemos que puede ser una diabética previa o que puede desarrollar una diabetes durante el embarazo. Entonces también es lícito que le podamos hacer una prueba, un test de sobrecarga en el primer trimestre. O sea, ¿a quién se lo vamos a hacer? A la que, a pesar de que las glucemias en ayunas no son borderline o no son contundentes, pero nosotros tenemos alta sospecha de que esa mujer ha sido una diabética. Ahora vamos a ver bien cuáles son los factores de riesgo. Y la diabética gestacional es la que vamos a diagnosticar después de las 20 semanas. ¿Cómo lo hacemos? Por supuesto que en el primer trimestre tuvo sus glucemias normales, pero a todas las embarazadas les vamos a hacer la prueba de sobrecarga entre las 24 y las 28 semanas, tomando como límites 1 gramo o más en ayunas y 1,40 o más a las 2 horas de volverle a tomar la muestra. Esta prueba se realiza a todas las embarazadas entre las 24 y las 28 semanas, haciendo, como ustedes ya lo saben, porque este método se utiliza fuera del embarazo también, tomando una muestra en ayunas, se le administran 75 gramos de glucosa en 350 centímetros cúbicos de agua, a ingerirlo lentamente en 5 minutos, y se la hace esperar 2 horas sentada, sin ingerir, sin fumar, si en lo posible sin moverse. A las 2 horas se le toma otra muestra. Si es mayor o igual a 1,40, decimos que es una diabetes gestacional. Si es menor, no lo es. Puede pasar que, ahora vemos los factores de riesgo, puede pasar que en ese momento sea normal, pero se trate de una mujer que es obesa, acá vemos los factores de riesgo, que tiene más de 30 años, que es obesa, que tiene historia de infecciones urinarias, que tuvo diabetes gestacional en otros embarazos, que tiene antecedentes obstétricos como macrosomía fetal, malformaciones congénitas, polidramios, partos prematuros, abortos, o antecedentes personales como síndrome de ovario poliquístico, o sea, que tengan muchos de estos factores. Y por supuesto, diabetes familiar de primer grado como antecedente genético. Si encontramos una mujer que tiene una prueba de sobrecarga normal entre las 24 y 28 semanas, pero llegamos a las 30, 32 semanas, con estos factores de riesgo podemos volvérselo a repetir la prueba de sobrecarga. Debemos repetírsela. O a la que no la hizo. Entonces repetimos los factores de riesgo, que lo podemos ordenar, acá están un poco desordenados, en factores personales, antecedentes familiares y antecedentes obstétricos. Los personales serían la edad, glucemias basales límites, obesidad, antecedentes de síndrome de ovario poliquístico, genéticos o familiares sería el antecedente directo de familiar diabético, y como obstétricos podemos poner abortos habituales, partos prematuros, malformaciones congénitas, macrosomía, polidramios actual o previo en otros embarazos, y fetos muertos, muerte fetal intraútero. Todos esos factores obstétricos de embarazos anteriores son importantísimos para pensar en diabetes gestacional.
Entonces, acá hay un algoritmo un poco, demasiado esquemático, que ahora les voy a hablar sobre los valores límites, todas las controversias que hay sobre esos valores límites. Entonces, nosotros al ingreso del control prenatal le hacemos una glucemia en ayuno. Si esa glucemia es mayor o igual a 1 gramo, repetimos esa glucemia. Si sigue siendo mayor a 1 gramo, ya diagnosticamos a cualquier edad gestacional, pero sobre todo estamos hablando en el primer trimestre, diagnosticamos diabetes gestacional. Si esa glucemia en ayunas en el primer trimestre es menor a 1 gramo, pasa a ser controlada entre las 24 y las 28 semanas con la prueba de sobrecarga. Si es mayor a 140, igual o mayor a 140, diagnosticamos diabetes gestacional. Si es menor, no es diabetes gestacional, pero como comentábamos antes, la podemos repetir a las 32, 34 semanas si hay antecedentes suficientes para la sospecha. Si es normal, no hay problema, y si es mayor, habremos diagnosticado algo tardíamente, pero lo habremos diagnosticado alrededor de la diabetes gestacional, alrededor de las 32 semanas. Y hay otro concepto que es muy importante aplicarlo. Puede pasar que todas las glucemias sean normales, tanto en ayunas en el primer trimestre, como las pruebas de tolerancia, las pruebas de sobrecargas posteriores. Pero esta mujer tenga 38 años, tenga un índice de masa corporal de más de 30, tenga antecedentes de hijos de mayor de 4 kilos, tenga antecedentes de un feto muerto intraútero, antecedentes familiares, y a pesar de todo nos da algo así, pero no puede ser que esta mujer no sea diabética o no desarrolle una diabetes. Bueno, puede ser que no la desarrolle, pero la vamos a cuidar como si lo fuera. Le vamos a dar los mismos cuidados y los mismos seguimientos que si nos hubiera dado positivo a alguna de las pruebas. ¿Se entiende? O sea, ese es el valor que tienen los factores de riesgo. Bueno, una vez que nosotros les iba a hablar sobre los valores. Ustedes probablemente vean en algunas guías distintos valores límites de los que yo les estoy dando. ¿Por qué? Porque se ha ido cambiando. Estos valores son los que se mantienen a nivel nación y generalmente las organizaciones de diabetes gestacional. La FASGO, la Federación Argentina de Obstetricia y Ginecología, hace unos años atrás, hace ya como cerca de 10 años de hacer atrás, hizo un estudio retrospectivo y cambió los valores. Y considerando como valor límite en ayunas 0,93 gramos, y no 1 gramo como el que yo les estoy diciendo. Pero con lo que no muchos están de acuerdo, con esto pues, se podría estar de acuerdo, porque históricamente el límite de la glucemia en ayunas fue 0,95. Después de los años 90, más o menos, se puso 1 gramo. Y así en general, en nación, ¿no? En las normativas de nación. Pero este estudio que hizo FASGO fue 0,93 en ayunas, pero 150 o 153 la prueba postprandial o la prueba de sobrecarga. Entonces ahí había una incongruencia y no todos están de acuerdo. Nosotros en la cátedra nos pusimos de acuerdo en darle esto que es lo más convencional, digamos. Después ustedes podrán ver, donde les toque trabajar o ver en cada hospital, puede ser que tengan normas distintas. Con esta metodología diagnóstica de la FASGO se corren riesgos de hacer
sobre diagnósticos, digamos, porque si a todas las embarazadas que tengan más de 0,93 las catalogamos de diabéticas, a lo mejor estamos haciendo sobrediagnóstico. Esa sería la crítica. Así que tomemos con pinzas todavía estos valores. Bueno, decíamos que una vez que diagnosticamos que una mujer es una diabética gestacional, la vamos a clasificar. Si es una diabética previa, vamos a clasificarla con esta clasificación, que sería o tipo 1, insulino dependiente, tipo 2, no insulino dependiente, o del adulto. Otros tipos, que pueden ser secundarios a patologías, síndrome metabólico o intolerancia a la glucosa, y la diabetes gestacional, propiamente dicha, que es la que diagnosticamos durante el embarazo. Después existe esta clasificación, que es una clasificación clínica pronóstica, que de Priscilla White, no sé si la habrían leído o la han escuchado, que es muy práctica justamente para hacer pronóstico y saber qué cuidados tenemos que tomar a las embarazadas. Y sirve mucho más para las embarazadas diabéticas previas al embarazo. Esta clasificación tiene en cuenta la edad de comienzo de la diabetes, los años de evolución de esa diabetes y las afecciones vasculares, como rinopatía, cardiopatía o nefropatías. Y esta es la clasificación. De tipo A sería de cualquier edad de inicio, de cualquier tiempo de duración, pero no tiene enfermedad vascular. O sea, no tiene un fondo de ojo normal, un estudio cardiológico normal y una función renal normal. El tipo B empieza después de los 20 años de edad y tiene menos de 10 años de duración, y tampoco tiene enfermedad vascular. La tipo C, esa mujer comenzó antes de los 20 años de edad, la patología lleva más de 10 años de evolución, entre 10 y 19 años, pero tampoco tiene enfermedad vascular. O sea, estos tres primeros casos probablemente sean insulino dependiente, algunos de ellos, pero al no tener enfermedad vascular, el pronóstico es mucho más promisorio. El tipo D empezó antes de los 10 años de edad, este es bien infantil el comienzo, lleva más de 20 años de evolución y tiene retinopatía benigna. El tipo F puede hacer a cualquier tiempo de evolución, cualquier edad de comienzo, y tiene nefropatía. Esto es grave, gravísimo para la evolución del embarazo. Ya vamos a ver cuáles son las consecuencias. R también, cualquiera, con retinopatía proliferativa, H con enfermedad cardíaca, y ahora se agregó la T post-trasplante renal previo. Bueno, esto no es que ustedes se lo tengan que aprender de memoria. Yo cuando practicaba y atendía muchas embarazadas diabéticas previas, insulino dependientes, generalmente de comienzo muy precoz en la vida, y teníamos que hacerle todos los estudios para descartar todas estas patologías. Entonces uno va y lo mira, lo buscás y lo recordás. Esta es la más práctica, la clasificación más práctica para clasificar, desde la clasificación de Frenkel, que nos sirve para clasificar a la diabética gestacional propiamente dicha, esa mujer que no es diabética previa, pero sí desarrolla una diabetes gestacional después de las 20 semanas. La A1, todas son diabéticas obviamente porque tienen
o glucemias, o dos glucemias en ayunas elevadas, o tienen una prueba de sobrecarga patológica. La A1 mantiene glucemias en ayunas espontáneamente, con una dieta, por supuesto. Ahora vamos a ver cuál es la dieta que le damos. No mayores de, o sea, menores de 1,05. A2 tiene glucemias en ayunas entre 1,05 y 1,29. Y B1 cuando las glucemias son mayores de 1,30 en ayunas. Esto nos sirve para ver la terapéutica que le vamos a implementar a cada una. Probablemente la A1, A2 se puedan mantener con dieta exclusivamente, y ejercicio, y controles, pero es muy probable que la B1 requiera insulina. Esa es la importancia. O sea, esto una vez que nosotros hacemos todas las pruebas, las clasificamos. Bueno, a ver, esto es importante para que ya más que nada lo podemos deducir. ¿Qué pasa cuando una diabética se embaraza? Cuando una diabética se embaraza, su enfermedad se va a ver afectada. Se va a ver afectada por las náuseas, los vómitos en el primer trimestre. Pensemos en una mujer diabética previa, insulino dependiente, de 25 años, por ejemplo, que hace 10 años que es diabética. Los vómitos y las náuseas van a alterar la dosis de insulina que está administrando, la alimentación que le podemos dar. Entonces hay que internarla, personalizar su dieta, personalizar sus dosis de insulina. Bueno, el embarazo le aumenta la resistencia de insulina, o sea que a una embarazada de insulino dependiente le vamos a tener que ir aumentando la dosis de insulina, probablemente, seguramente. En el momento del trabajo de parto también se va a ver alterado el metabolismo glúcido de la mujer diabética y la mayor tendencia a la acidosis metabólica. Y todas sus complicaciones vasculares, si las tiene, se pueden empeorar si no tenemos un control metabólico estricto y lo más normal posible durante todo el embarazo. Su nefropatía, su retinopatía, etc. Sobre la madre, esto es importante, saber que una vez que tenemos el diagnóstico de diabetes durante el embarazo o diabetes gestacional, estamos englobando todo, la previa y la que lo adquiere durante el embarazo, hay mayor probabilidad de preeclampsia. Entonces hay que estar sumamente atentos frente a una diabética embarazada, porque sabemos que tiene un 25-40 más por ciento de probabilidades de desarrollar una preeclampsia. De tener problemas respiratorios, cardiovasculares, por el aumento de peso, por el polidramios. El polidramios es un hecho que puede suceder independientemente de las malformaciones. Siempre se le asocia a malformaciones fetales, pero la diabetes misma puede provocar polidramios que no se sabe bien por qué. Y no siempre es por malformaciones fetales. La embarazada diabética tiene más probabilidades de tener infecciones, sobre todo infecciones urinarias, micóticas, genitales, vaginosis, y después hay que estar, estadísticamente tienen más problemas de traumatismos en el parto por la macrosomía fetal. Hoy en día, con la ecografía, con los diagnósticos previos de peso fetal, de pelvimetría materna, esto ya no se ve tanto porque es fácil. El chico que se lo diagnostica como macrosómico importante, no se le permite el parto vaginal, se hace una cesárea. Por lo tanto, hay mayor aumento de cesáreas y mayor aumento
de hemorragias posparto, por la gran distensión, tanto por el tamaño del feto o por el polidramio, son úteros muy distendidos que en el posparto inmediato, el posalumbramiento inmediato, pueden hacer hemorragias con mucho más facilidad. Y sobre el feto, ¿qué le pasa al feto de una madre diabética? Aumenta la morbilidad perinatal en relación al control metabólico. O sea, si tenemos un mal control metabólico, esa morbilidad va a aumentar. Por lo tanto, ya podemos ir pensando que ¿cuál es el tratamiento? El tratamiento es el control. Lograr la mayor normalidad del control metabólico durante todas las etapas del embarazo. Recordamos que la insulina es la principal hormona anabólica del feto, entonces la mayor complicación que puede tener el feto de una madre diabética no bien controlada metabólicamente es que la insulina fetal lo haga crecer demasiado. Y esa misma insulina fetal, que no lo tenemos acá, pero lo tenemos más adelante, es la que va a provocar un retardo en la madurez pulmonar fetal. La insulina directamente retrasa, la insulina fetal retrasa la fabricación de surfactante. Entonces nosotros sabemos que si por algún motivo tenemos que terminar un embarazo a las 37, 38 semanas, que en condiciones normales sabemos que ese feto ya después de las 37 semanas cumplidas tiene madurez pulmonar garantizada, en la diabética no la tiene garantizada. Entonces, si tenemos que terminar un embarazo a las 37, 38 semanas, conviene hacer una miocentesis, comprobar la madurez y eventualmente hacerle corticoides, que se pueden hacer corticoides en una diabética, a pesar de que son hiperglucemiantes, pero eso se puede manejar fácil. O sea, acá ya tenemos que si la madre es diabética, tiene menos insulina, la glucosa y los aminoácidos y los lípidos aumentan en la sangre. O sea, la madre va a estar hiperglucémica. Todos esos, sobre todo la glucosa y los aminoácidos, pasan la barrera placentaria tranquilamente y permanentemente. Estas sustancias van a hacer que la insulina fetal aumente y por lo tanto aumenta el crecimiento fetal. Y acá tenemos esto que parece una barbaridad, pero está muy fácil de deducir. La hiperglucemia materna produce inicialmente anomalías congénitas. Se la responsabiliza directamente a la hiperglucemia materna como causante de anomalías congénitas. Aparentemente altera las meiosis y las mitosis en las primeras etapas de la división celular. La hiperglucemia materna va a provocar hiperglucemia fetal. Esa hiperglucemia fetal puede producir trastorno de agregación plaquetaria, hipertrofia del páncreas fetal, aumentando la insulina fetal, y esta insulina fetal va a provocar macrosomía fetal y macrosomía de otros órganos, miocardiopatía hipertrófica, hipoglucemia neonatal. ¿Por qué hipoglucemia neonatal? Porque el feto que venía teniendo un nivel de glucosa, esto es obviamente en las madres no controladas metabólicamente. El feto está hiperglucémico, hiperinsulinémico, se le corta el chorro de glucosa al cortar el cordón, pero esa insulina fetal persiste y le va a provocar hipoglucemia neonatal. Y después vamos a tener policitemia, porque todo le aumenta al feto, le aumenta el tamaño del corazón, del hígado y de los glóbulos rojos. Y cuando nace, esa policitemia provoca hemólisis y esa hemólisis va a producir hiperbilirrubinemia.
también se produce hipocalcemia, hipomagnesemia. Y el distrés respiratorio. O sea, de todo esto, ¿qué es lo más grave? La macrosomía fetal, las malformaciones congénitas y el distrés respiratorio. ¿Cómo podemos evitar todo esto? ¿Les queda claro este cuadro, no? Díganme ustedes. Entonces, ¿cuáles son las causas del aumento de la morbilidad fetal? El síndrome de distrés respiratorio, anomalías congénitas, trauma en el parto por la macrosomía, o la restricción de crecimiento, porque si la madre desarrolla, si se trata, hay dos situaciones, que la madre sea una diabética previa con vasculopatías graves, nefropatía, cardiopatía, entonces puede desarrollar, en vez de una macrosomía, además ese feto va a tener hipoxia y poder desarrollar una restricción de crecimiento. O que la madre desarrolle precozmente en el embarazo una preeclampsia, y esta preeclampsia lleve a una restricción de crecimiento. Y después la hipoglucemia, la hipocalcemia y la hiperbilirubinemia neonatal. Todo esto es lo que le puede pasar a un hijo de madre diabética, que no esté controlada. En las madres bien controladas metabólicamente durante todo el embarazo, podemos evitar todo esto, incluso podemos llegar al término del embarazo. Lo que no se ha solucionado, a pesar del buen control metabólico, es el tamaño, la macrosomía fetal. No se sabe por qué. Se le había adjudicado en una época los triglicéridos aumentados, se había descubierto, pero bueno. Puede haber hipoxia fetal también por afección vascular materna, decíamos, que puede llevar por patología vascular, por preeclampsia, y por la misma hiperglucemia materna puede provocar hiperglucemia fetal con aumento del lactato, disminución de la presión de oxígeno en sangre fetal, y entonces dándole la vuelta, el feto puede tener también problemas de hipoxia, además de los problemas metabólicos. Para ver acá. Pero en general el problema mayormente es metabólico, el del feto. Ahora, por eso vamos a ver cómo vamos a controlar la salud fetal de un feto de madre diabética. Bueno, otras complicaciones, abortos, las malformaciones. No, las malformaciones, como dijimos, dependen directamente de los valores de glucemia al comienzo de la embriogénesis, y los más frecuentes son malformaciones cardíacas o del sistema nervioso central o esqueléticas. Bueno, otras complicaciones, repetimos, el polidramios, que se observa en relación a la macrosomía o relacionado con un mal control metabólico. Macrosomía, malformaciones o mal control metabólico. Y puede ser desencadenante de partos prematuros o de ruptura prematura de membrana. Las infecciones, las más frecuentes, dijimos, son las vaginales, urinarias, que a veces son asintomáticas, por eso como a toda embarazada y sobre todo las diabéticas le tenemos que pedir periódicamente cultivos de orina porque puede ser asintomática. Y la pielonefritis puede desencadenar, o la infección urinaria alta, puede desencadenar amenazas de parto prematuro. El gran cuco de la diabética, de la diabetes gestacional, es la muerte fetal súbita intraútero, que es 9 veces más frecuente que en la población general de embarazadas. Esto, a esta altura del milenio, no se puede descubrir por qué. Porque a pesar de una mujer responsable, cumplidora, que cumple la dieta, que cumple el ejercicio, que cumple los controles
de glucemia y son normales. Empezamos a hacer los controles de salud fetal aproximadamente a las 32, 34 semanas, exclusivamente y fundamentalmente con monitoreo fetal, con non-stress test. Es el mejor método para detectar la salud fetal, para estudiar la salud fetal. Eso es la ecografía. No el ecodoppler como lo es en la hipertensión materna o en la preeclampsia, porque las complicaciones no son por hipoxia, sino que son complicaciones metabólicas y del funcionamiento de la placenta. Ahora, se desconoce por qué se produce, pero es muy común. Últimamente es mucho menos se ve, porque los controles son más estrictos, porque hay métodos de estudio mucho más certeros, que es la ecografía, el monitoreo fetal. Pero puede pasar que una mujer, le empezamos a hacer los monitoreos semanales, que es como se deben hacer para el seguimiento de la salud fetal, y se lo hacemos el lunes, pero consulta el viernes porque no percibe movimientos fetales, y resulta que le hacemos una ecografía y el feto está muerto. Bueno, la otra complicación, ya lo dijimos varias veces, la macrosomía fetal, que hay visceromegalia de corazón, hígado, páncreas, y el seguimiento más importante es la altura uterina y la ecografía. Y de los parámetros, de los segmentos fetales, el que más se va a modificar es el perímetro abdominal. Ahí hay alguien más para admitir. Bueno, el síndrome de distrés respiratorio se produce por la interferencia de la insulina. Esto es repetición de lo anterior, para que lo recuerden bien. La interferencia de la insulina en la síntesis del surfactante, actuando en distintos niveles del proceso. Y hay mucho más distosia de hombro. En los fetos que pesan más de 4 kilos, el feto tiene mucho más grande su diámetro biacromial. Son esos fetos gordos que tienen un tórax grande, tienen mucho más chance de hacer distosia de hombro. Esto últimamente con el diagnóstico de peso fetal prenatal se soluciona con una cesárea. Bueno, pues acá repite: hipoglucemia neonatal, ya sabemos, policitemia neonatal, hiperbilirrubinemia, hipocalcemia. Profe, entonces la Sí, complicación más frecuente es la macrosomía, pero la que más mortalidad causa es la de la enfermedad de las membranas hialinas, ¿no? sí, obvio, obvio. O sea, un feto macrosómico, ya te digo, se lo diagnostica por ecografía y por la clínica, y cómo solucionás y evitás todas las complicaciones que pueda tener con una cesárea, obviamente. Después se verá qué grado de compromiso tiene el feto por su misma macrosomía. Pero si sacamos a un feto con síndrome de distrés respiratorio, o sea, inmaduro pulmonarmente, esa es la mayor causa de muerte, por supuesto. Bueno, acá repetimos, ¿no? La diabetes en el embarazo, entonces son factores de mal pronóstico. Este cuadro es importante. Antes le dábamos mucha importancia. Ahora, no sé, el seguimiento es más pautado, más personalizado, pero son situaciones de alerta para hacernos pensar la posibilidad o la necesidad de terminar un embarazo incluso, frente a infecciones urinarias graves. La mujer diabética embarazada que hace una pielonefritis importante con temperaturas altas, hay que plantearse por ahí
el mal pronóstico que pueda tener. Obviamente la acidosis metabólica o cetoacidosis diabética. La preeclampsia son situaciones en las que tenemos que plantearnos la probabilidad de terminar el embarazo antes de tiempo. Y la negligencia materna. Esto es fundamental. La mujer que no concurre a la consulta, que no se hace las mediciones, que no cumple la dieta, que no cumple el ejercicio, es una mujer que le puede ir muy mal en el desenlace del embarazo. Bueno, ¿y cuál es el objetivo del seguimiento y del tratamiento? Mantener las glucemias en ayunas es normal, o sea, mantener un control metabólico estable durante todo el embarazo. Eso es lo que va a evitar todas las grandes complicaciones del feto o de la madre. Las glucemias en ayunas, mantenerla entre 0,90 y entre 0,70 y 0,90, y a las 2 horas de la ingesta de las comidas entre 0,90 y no más de 1,20. Eso sería lo ideal. A las 2 horas y a las 4 de la mañana, que sería los controles. En la mujer ambulatoriamente no se hace controles a las 4 de la mañana, pero hay que evitar la hipoglucemia de la madrugada, que es muy probable que sobre todo se dé en las mujeres que hacen insulina. La insulina en la embarazada se debe administrar en 2/3 de la dosis en ayuna y 1/3 de la dosis que le impongamos. Acá no vamos a hablar de dosis porque esto está absolutamente personalizado, depende de la condición de cada mujer, de la respuesta al tratamiento de cada mujer. En general los esquemas son 2/3 a la mañana, 1/3 a la noche. Y en el intermedio, como se hace controles preprandiales y postprandiales, en los casos más graves, se hará correcciones con insulina corriente. Bueno, hay que controlar las glucosurias, las cetonurias matinales y la hemoglobina glicosilada, que le debemos hacer cada mes y medio, cada 2 meses, le tenemos que hacer una hemoglobina glicosilada para ver, aunque vamos a tener el registro diario y horario, es bueno para evitar y para controlar probables errores, el hemoglobina glicosilada, que debe ser menor de 6,05. Entonces, el objetivo es mantener las glucemias normales durante todo el embarazo. El asunto es cómo lo vamos a conseguir. Con eso trataríamos de evitar la macrosomía, el trauma obstétrico, tratar de llegar a la madurez pulmonar fetal, disminuyendo esas complicaciones que vimos del recién nacido. Para lograr esto necesitamos un compromiso de la embarazada, hacerle entender los riesgos que corre, comprometerla en el seguimiento y en el tratamiento, y un equipo multidisciplinario con el endocrinólogo, el ginecólogo, el neonatólogo y el nutricionista o la nutricionista. Una vez que la diagnosticamos, en general, en nuestro medio, sobre todo a nivel público, hospitalario, la internamos, porque la mejor manera de instituirle la dieta y de ver si va a funcionar con dieta solamente, o hay que agregarle insulina o metformina, que ahora vamos a ver que se puede utilizar, instituirle la dieta personalizada de acuerdo a la edad gestacional, de acuerdo al peso previo o al peso que tiene en el momento que la internamos. Lo ideal es internarla. Lo que pasa es que tiene que ser una internación activa, no en la cama todo el tiempo, porque moviéndonos consumimos la glucosa también. Y darle la dieta. Este es el esquema que toma una nutricionista para instituirle la dieta. A la que tiene un peso normal para esa edad gestacional y para su edad,
y para su estatura se le dan 30 a 35 kilocalorías por kilo de peso por día. Si tiene un peso bajo, aumentamos las calorías, hasta 40 calorías. Si es obesa, 25 calorías. Y si es de obesa, además de 150% del peso ideal, 12 a 15 calorías. En general, nunca menos de 1.500 calorías por día, a pesar de que tenga un índice de masa corporal muy elevado. Esto es bueno que uno lo tenga en mente, porque les puede pasar, a mí me pasó. Yo trabajé un tiempo en una ciudad muy chiquita donde no había endocrinólogo y tuve algunos casos de diabetes gestacionales y tuve que fabricar yo la dieta. Y más o menos me guiaba por esto. No, en esa época no podía googlear, pero ahora pueden googlear todo y seguro que se encuentra cómo confeccionar una dieta con estas indicaciones. Y la dieta debe consistir entre el 40 y 50% de hidratos de carbono, 30% de grasas y 25 a 30% de proteínas. Y como les decía, no menos de 1.500 calorías. O sea, el tratamiento es muy difícil poner que yo les pueda transmitir pautas concretas porque son absolutamente personalizados. En general, esta dieta se debe administrar en varias comidas por día, 6 comidas diarias. Y nunca debe tener más de 8 horas de ayuno la embarazada diabética, y la embarazada en general tiene que evitar muchas horas de ayuno. Esta dieta que acabamos de ver sería suficiente para las diabéticas tipo A1, que dijimos que tienen glucemias en ayunas normales, pero obviamente son diabéticas gestacionales por la prueba de sobrecarga. Hay que hacer ejercicio físico moderado y regular, caminar, sobre todo la bicicleta, caminar, la natación, son muy buenos ejercicios. Y la insulina si no hay un control metabólico adecuado con dieta. Los hipoglucemiantes orales, como la metformina, durante años estuvieron proscriptos durante el embarazo, pero actualmente se ha visto que no hay problema con la metformina en el embarazo. Inclusive mujeres que son diabéticas previas, tipo 2, medicadas con metformina, si andan bien, probándolo, se embarazan, le agregamos la dieta y con metformina andan bien, las dejamos con metformina, no hay problema. Y lo que se ha visto, que mujeres que requieren insulina y son muy irregulares en los valores, es muy difícil establecer una dosis fija de insulina. Agregando metformina a la insulina, esto sobre todo en las diabéticas previas, las diabéticas insulino dependientes previas, a veces es muy difícil, una vez que se desorganiza totalmente la dosis de insulina, tenemos que hacer borrón y cuenta nueva cuando se embarazan, y van de la hiperglucemia a la hipoglucemia como nada. Agregando metformina andan mucho mejor los niveles de insulina que debemos hacer. Es fundamental el autocontrol domiciliario. Entonces, una vez que la diagnosticamos, la internamos, en esa internación se aprovecha también a darle, se le proporciona, generalmente a nivel público se le proporciona un aparatito para que ella, y se le enseña a medirse, y de acuerdo a la gravedad del caso se medirá horariamente o no, o diariamente, solamente en ayuna y en alguna de las postprandiales. Por eso les digo, eso depende de cada caso. Y bueno, y la hospitalización, que es para hacer ese perfil glucémico y para los controles.
Em, el control, bueno, es paralelo con el endocrinólogo, que es el que, de todos modos, yo creo que un equipo de obstetricia bien entrenado, digamos, no hace falta que el endocrinólogo esté viéndola todo el tiempo. Nosotros vamos a consultar al endocrinólogo cuando no logremos controles metabólicos estables o que veamos desviaciones. Pero digamos que una vez que el endocrinólogo estableció la cantidad de la dosis y la forma de administración de la insulina, por ejemplo, lo podemos manejar, no es que el diabetólogo tenga que estar todo el tiempo. Bueno, y acá empezamos los controles fetales. La primera va a ser, como a toda embarazada, a las 20 semanas, la ecografía para detectar las anomalías fetales o los trastornos de crecimiento intrauterino, el polidramio, a través de la ecografía. Obviamente, si a una mujer embarazada normal le vamos a hacer la ecografía del primer trimestre, la ecografía de las 20 semanas, la ecografía de las 30 y eventualmente la ecografía del término, en la diabética embarazada le vamos a hacer ecografías mucho más seguidas, mucho más seguidas de acuerdo al caso, pero por lo menos a partir de las 30, 32 semanas, una ecografía cada 15 días es importante para ver el crecimiento, para ver el detectar las anomalías fetales que no se pudieron haber detectado a las 20 semanas, siempre hay que buscarlas y mirarlas. Y para ver la salud fetal propiamente dicha, ¿qué hacemos? El monitoreo fetal o el non-stress test, que a partir de las 34 semanas debe ser semanal hasta el término, o hasta cuando decidamos terminar el embarazo o tengamos que terminar el embarazo. Acá yo puse el perfil biofísico fetal. No sé si ustedes cuando vieron salud fetal les explicaron qué era el perfil biofísico fetal. ¿Lo conocen? O el test de Manning, que se llama. ¿No? Bueno, que no se usa tanto ahora, pero la verdad que fue de mucha utilidad, mucho tiempo. Que es el perfil, el test de Manning combina ecografía y monitoreo. Y se hace un score de 5 parámetros. Los parámetros ecográficos son el ILA, o sea, el índice de líquido amniótico, el tono fetal, el feto tiene un tono contraído, el tono fetal, los movimientos fetales y los movimientos respiratorios fetales, son 4. Y después el monitoreo fetal, el non-stress test. Se hace un score poniéndole 2 puntos a cada uno. Pero bueno, ya no se usa sistemáticamente demasiado. Bueno, la miocentesis la vamos a utilizar ¿en qué casos? Como sabemos, lo comenté antes, que si tuviéramos la necesidad de terminar un embarazo a las 37 semanas o antes de las 37 semanas, se impone una miocentesis. Saber si para medir el surfactante para ver si hay madurez fetal o no. Y si no lo hay, se debe hacer corticoides para madurar al feto. Entonces, bueno, esto es un recordatorio. ¿Cuándo vamos a internar a una embarazada? En el momento del diagnóstico para su evaluación, para el perfil, para perfilarla. Cuando hay un mal control metabólico, o sea, que a pesar de la dieta, o es una persona negligente, una mujer negligente, la vamos a internar para reeducarla, para rediagnosticarla, para hacer un seguimiento mucho más cercano. Si hay infecciones, sobre todo infecciones urinarias, si hay preeclampsia, fundamentalmente, y bueno, y otros podría ser amenaza de parto prematuro, hiperdistensión abdominal por un polidramios. Hay situaciones que el polidramio es tan importante que hay que evacuarlo, hay que evacuar el líquido.
¿Y cuándo terminamos el embarazo? Si la mujer fue muy bien controlada y tuvo un control metabólico muy bueno durante todo el embarazo, en la diabética gestacional, o sea, la que desarrolló la diabetes durante el embarazo, que no es insulino dependiente, a las 40 podemos esperar tranquilamente hasta las 40 semanas. Pero no debemos esperar más allá. Ustedes vieron que en una embarazada normal cumple las 40 semanas y se puede esperar una semana más controlándola con monitoreo, etc. Pero a esta mujer no, 40 semanas terminamos el embarazo, no le vamos a agregar el pequeño riesgo o gran riesgo que pueda provocar un embarazo cronológicamente prolongado. Y si tiene insulinoterapia, entre las 38 y 39 semanas vamos a terminar el embarazo. Y en las mujeres diabéticas pregestacionales, cumplidas las 38 semanas, y si hay dudas, porque hay dudas en la edad gestacional, por eso le ponemos con la edad gestacional cierta, que vamos a hacer una amniocentesis para comprobar madurez fetal. Profe, ¿y es ¿Cómo vaginal vamos o por cesárea que finaliza el embarazo? Y acá está, mira, vía de terminación. Vía de terminación. Justo. Es justo. Bueno, a ver, razonemos. Si hoy en día se puede acercar a un diagnóstico de tamaño fetal con mucha certeza, por ecografía y por la clínica, y es una primigesta, por ejemplo, vamos a elegir la vía por cesárea. Si es una multípara que ha tenido partos, tuvo diabetes gestacional previa, o no, pero tuvo chicos de 4 kilos 300, 4 kilos 400, tiene una buena pelvis, tiene buenas condiciones obstétricas a las 39, 40 semanas cuando pensamos terminar el embarazo, y diagnosticamos clínica y ecográficamente que ese feto no pesa más de 4 kilos 200, podemos intentar un parto normal y puede tener un parto normal. O sea que esto también está muy personalizado. Entonces, le hacemos inducción o cesárea según la indicación obstétrica. O sea que también el hecho de elegir cesárea va a ser las condiciones obstétricas que tengan. ¿A qué le llamamos condiciones obstétricas? La presentación fetal. Si es una nalga, va a ser una cesárea. Si es un macrosómico, va a ser cesárea. Si le valoramos una pelvis anormal por pelvimetría interna, yo les expliqué la otra vez en el trabajo de parto cómo hacíamos la pelvimetría interna, o tiene antecedentes de cesárea previa, va a ir a cesárea. Cualquiera sea la vía, deberá ser programada para poder manejar bien la glucemia y los requerimientos de insulina, sobre todo las mujeres que están medicadas con insulina. Si se hace una inducción, se deben administrar 2/3 de insulina a la mañana. Si es una inducción, porque es pensar una mujer que está medicada con insulina, pero nos jugamos por la posibilidad de un parto normal y le hacemos una inducción a las 38, 39 semanas, le damos la insulina de la mañana. Y nos manejamos con corrientes, a partir de ahí no le hacemos más insulina, porque teóricamente dentro de las 24 horas puede tener su parto. Y la mujer, el requerimiento de insulina de la embarazada depende de esas hormonas que le provee la placenta y el embarazo. Una vez que termina el embarazo, se van esas hormonas, bajan los estrógenos, desaparece el lactogénico placentario, y si la tenemos con mucha insulina, ¿qué le pasa a la madre? Hace una hipoglucemia. Tanto que si se programa una cesárea, porque la cesárea sacamos el chico en ¿cuánto tiempo? En 10 minutos. Ustedes, los que vieron una cesárea, ¿cuánto se tarda en sacar un chico? 10 minutos como mucho.
desde que se la acuesta en la camilla del quirófano. Entonces, si se programa una cesárea, no le damos insulina este día, porque es muy, muy seguro que al sacarse la placenta, el requerimiento de insulina va a disminuir bruscamente, tanto que tardan 48, a veces 72 horas. Las diabéticas insulino dependientes previas al embarazo tardan ese tiempo en necesitar nuevamente insulina. Más bien hacen una hipoglucemia, ni bien sale la placenta. Y se van a manejar con dextrosa y monitoreo glucémico cada hora, cada 2 horas, con correcciones si fuera necesario. Entonces, ¿cuál es la vía del parto? Depende del tamaño fetal, de la condición de la salud materna, de la condición de la salud fetal, de las condiciones obstétricas propiamente dichas. ¿Se entiende? No sé si te respondí la pregunta. A ver Sí, qué sí, hay no acá. sé. Bueno, en el puerperio. Inmediato la vamos a seguir, sobre todo la insulina dependiente. La que anduvo bien, la A1, esa que no le dimos insulina y que anduvo re bien con la dieta y le tuvo un parto espontáneo o inducido a las 40 semanas, generalmente no le vamos a dar mucha bolilla a los niveles glucémicos en el puerperio inmediato, pero sí a la mujer que ha estado haciendo insulina. Si le damos insulina, le vamos a empezar a dar insulina cuando supere los 160 miligramos de glucemia. Y ahí, ya les digo, pueden pasar hasta 48 o 72 horas. Y en el puerperio más alejado, se le instituye el plan individual. Las diabéticas tipo 1 a lo mejor no requiere insulina hasta las 48 horas y se le irá dando, depende de la necesidad. La lactancia también hace que cambien los niveles y los requerimientos de insulina. En el posparto desaparece esa resistencia a la insulina, o sea que puede volver a los valores normales. Si no hay complicaciones maternas o fetales, entonces resumimos, parto de término a las 38 semanas o más. Individualizar según el tipo de diabetes, las complicaciones añadidas, los antecedentes obstétricos, el estado fetal, la madurez, el grado de control metabólico. Y los corticoides para maduración enzimática pulmonar no están contraindicados. Ahora, ¿qué hacemos? Si nosotros tenemos que madurar a una paciente, una embarazada diabética, le vamos a dar los corticoides y la vamos a tener monitorizando la glucemia permanentemente. Y a lo mejor la tenemos que ir corrigiendo, porque hay que dar normoglucémica para que los corticoides actúen. Si la mujer está hiperglucémica, los corticoides que le damos para madurez fetal, esa betametasona de 12 miligramos administrado en 2 dosis en 24 horas, lo recuerdan a eso, ¿no? Se la tenemos que dar manteniendo un nivel de glucosa normal, porque si no, no actúa estimulando el surfactante. Bueno, y la vía del parto será vaginal o cesárea, según el caso. Entonces, para la diabetes pregestacional, nos detenemos un minuto. La mujer que es insulino dependiente, de joven, la clasificamos por la clasificación de Priscilla White y veremos cuál es el riesgo que corre. Debe planificar el embarazo. Tiene que lograr un control metabólico, darle ácido fólico por lo menos 1 mes o 2 antes del embarazo. Y testear si no tiene complicaciones vasculares previas, concientizarla sobre el estricto control y las posibles complicaciones maternas y fetales. Antes
de la era de la insulina, las mujeres o no se embarazaban, o si se embarazaban se morían ellas o los fetos. Era imposible llevar adelante un embarazo. Y después de la era de la insulina, las mujeres diabéticas se empezaron a embarazar. Pero hay que tener todos estos cuidados, ¿no? Y realmente los resultados son buenos si se es muy cuidadoso. Bueno, por supuesto, chequear la retinopatía, la nefropatía, la neuropatía y las cardiopatías que pudiera tener. Generalmente las mujeres jóvenes, menores de 30 años, diabéticas, insulinodependientes, no llegan todavía a tener ninguna de estas complicaciones, ¿no? A ver, acá qué hay. Bueno, y esto es lo más importante, que ya estamos terminando. Después de una diabetes gestacional, la mujer que diagnosticamos diabética en el embarazo a partir de las 20 semanas, 6 semanas después le volvemos a hacer la prueba de sobrecarga de post-75. ¿Por qué? Porque muchas de ellas pueden quedar diabéticas. Es bajo el porcentaje, pero pueden continuar con esa diabetes, que le despertó, digamos, el embarazo. Y de todos modos hay que advertirla que estas mujeres que desarrollan diabetes gestacional tienen un 50% de probabilidades que después de los 40, 45 años van a ser diabéticas tipo 2, diabetes del adulto. Bueno, y nada más. Chicos, no sé si yo les he podido transmitir las cosas importantes. Háganme preguntas con las dudas que hayan tenido. O si les quedó alguna duda. Profe, no sé. Sí. Yo tengo una duda. Viste Dale. que ahí en ese caso, cuando después de las 6 semanas de puerperio sigue teniendo diabetes, ¿se considera diabetes gestacional igual o diabetes previa? Porque en hipertensión, No. si no me... Depende de cómo haya sido depende de cómo haya sido el diagnóstico. O sea, si durante el primer trimestre, o sea, antes de las 20 semanas, ella no se sabía diabética, no pudimos demostrar que tuviera alteración metabólica en esa etapa. Y sí lo pudimos demostrar después de las 24 semanas en adelante, decimos que esa mujer no era una diabética previa, pero a consecuencia, por eso les decía, como que el embarazo le despertó lo que le hubiera sucedido a lo mejor fuera del embarazo un tiempo después, ¿me entendés? O sea, no Claro, podemos sí. decir que es una... No podemos asegurar que no era diabética previa. Podemos asegurar que a partir de ese embarazo quedó diabética, quedó con el trastorno metabólico. Su páncreas no volvió a ser el mismo, ¿me entendés? Claro, sí. No sé preguntaba si porque, claro, porque en hipertensión había leído que, por ejemplo, la hipertensión inducida por el embarazo se termina de confirmar cuando a las 12 semanas del puerperio se va la hipertensión. Pero decía que claro, si seguía, o sea, si se prolongaba más de 12 semanas, probablemente se consideraba como hipertensión crónica. Claro, sí. Entonces a no partir de sabía ahí si va a acá ser era igual. Pero yo creo que es, a ver, un problema semántico. A partir de ahí va a ser una hipertensa crónica. A lo mejor no lo era antes del embarazo, es parecido. Ah, ok. ¿Me entendés? Okay, a partir de ahí sí, va a ser una hipertensión crónica. Y la diabética también, a partir de ahí va a ser una diabetes tipo 2, probablemente, no sé, o no, o insulino dependiente. Raro que si cursó como una diabetes gestacional puramente, que no se demostró que fuera previa, quede como insulino dependiente. A lo mejor en el curso de su vida lo puede hacer, pero no. Pero lo más importante es que se cumple, es que las diabéticas gestacionales son diabéticas de adultas.
pueden tener, qué sé yo, desde los 35 años hasta los 55 no ser diabética, pero a partir de ahí el 50% se pone diabético. Bueno, ¿algo más quieren preguntar? ¿Alguna duda más? Si no, cortamos. Yo tenía una duda también, una pregunta. Dale. Usted había dicho que en algunas, bueno, embarazadas podían tener muchos factores de riesgo, pero los resultados de la PTOG o la glucemia en ayunas puede ser normal, pero tiene un Sí. montón de factores de riesgo. Y se la Sí. sigue como si fuera, digamos, Como si en este se la caso, cuida como si fuera diabética, sí. ajá, sería con ejercicios, dieta y todo eso, ¿se refería? Claro, Ah, se le hace dieta, controles, ejercicios, controles bien, fetales a partir de las 34 semanas. Y a lo mejor ella va a decir, ¿por qué? Y mira, porque tenés sobrepeso, porque tus familiares son diabéticos, porque tuviste chicos grandes, porque tuviste un chico muerto intraútero, a pesar de que es como que eh, son diabéticas y no hacen alteraciones ante las pruebas, ¿viste? Ante las pruebas de glucosa no se demuestran, pero son diabéticas potenciales. bien, gracias. Bueno, Profe, yo tengo una duda. ¿Y se le dale. da insulina y metformina solamente a las que antes eran diabéticas y venían tomando? ¿O se le puede dar metformina a una diabetes gestacional? Y mira, si es una diabetes gestacional de esas B1 que requieren insulina y hacen las mismas complicaciones que muchas diabéticas previas, que es difícil instituirle una dosis fija o regular, más o menos regular, ahí la metformina ayuda a regularizar la dosis de insulina y sí, se lo daría. Nunca lo vi, nunca me pasó en una diabetes gestacional. Sí pasó que requiere insulina, pero yo en los casos que más he visto y que más están descritos son mujeres insulino dependientes, esas juveniles que nunca se controlaron muy bien, entonces embarazadas o que son negligentes, ¿viste? Hay chicas, y ahora me vienen a la mente varias, chicas jovencitas, 20 años, que, que no comen de más, y vos les ponés una dosis de insulina y hacen hipoglucemia, hacen hiperglucemia, y junto con el endocrinólogo no le das en la tecla con qué dosis, bueno, haciendo metformina sistemáticamente mejoran. Ahora hay muchas más cosas, ahora vieron que están las insulinas mixtas, está la bomba de insulina, hay un montón de cosas que mejoran el seguimiento de una embarazada diabética previa, ¿no? ¿Y es metformina e insulina o solo metformina en esos casos? Y en el caso de a quién le vamos a dar metformina. Bueno, podemos dejar la metformina en las mujeres diabéticas previas que estaban medicadas con metformina, eso por un lado. Y a las mujeres diabéticas insulino dependientes, muy inestables en la dosis de insulina, agregándole metformina, mejoran la estabilidad de la insulina que le administramos. ¿Me entendés? Ah, O sí. sea, eso está personalizado, no es sistemático. A la que requiere insulina durante el embarazo le ponemos insulina y vemos cómo anda con las dosis que le vamos proporcionando de acuerdo a la respuesta, ¿no? De insulina. Si con esas dosis anda bien y con la dieta y con el ejercicio anda bien, bárbaro. Ahora, esas que son sumamente inestables, que a la mañana tienen un nivel, a la tarde otro, hacen hipoglucemia a la madrugada, a la mañana amanecen con 2 gramos y no sabés qué dosis darle, al ponerle metformina
metformina se ha visto que es mucho más fácil administrarle la insulina, que a lo mejor le tenemos que dar dosis más bajas también de insulina, teniendo la metformina. Lo más importante es que ya la metformina se puede utilizar como herramienta, coayudante de la insulina o sola en caso de mujeres que venían tomando metformina previamente, ¿no? A ver, ¿alguien más quiere preguntar algo? ¿Han visto ustedes embarazadas diabéticas? ¿En los controles? Sí, he visto. Está lleno. Está lleno. Porque, ¿qué valores tienen, por ejemplo, en el Castro Rendón, los que han estado en el Castro Rendón? ¿Qué valores en ayunas? Límites para hacer el diagnóstico. Claro, no, con 100 miligramos. 100. Bueno. No, porque hay lugares que, por ejemplo, en Chipoleti toman 0,93 hace rato. Y entonces por ahí van a encontrar mucho más diabéticas que tomando un gramo, ¿no es cierto? Pero sí, igual está muy difundido. Más o menos el 6%, el 6% es diabético, que es mucho. 6 de cada 100 van a ser diabéticas. Es mucho para una población de embarazada importante, vas a encontrar muchas diabéticas, ¿sí? Seguro. Profe, y de insulina solamente se usa la corriente nada más, ¿no? No, bueno, ¿qué tipo de insulina? Insulina NPH humana, para evitar la generación de anticuerpos, lo más lógico. NPH humana, y la corriente es la de acción rápida, es para hacer correcciones. O sea, vos le instituís por ejemplo, suponete que requiera 80 unidades de insulina diarias. 2/3 se lo das a la mañana, 1/3 a la noche. Y va a tener, como se hace controles diarios, diarios y horarios postprandiales, si en alguna de las postingestas se va a 2 gramos, 2,5 gramos, ahí hay que corregirlo con insulina corriente. Que hay una formulita, de acuerdo a los gramos de exceso que tenga, tantas unidades de insulina corriente le vas a dar. Suponete, si una postprandial normal debería ser 1,30 y tiene 2 gramos, le vas a hacer 2 unidades de insulina corriente. Y ella misma le enseñamos a autocorregirse, incluso. Las que son diabéticas previas ya lo hacen y te enseñan a vos cómo hacerlo. ya se conocen y se saben. Las que son insulina dependientes y se manejan muy bien sus dosis de insulina. Y a las que debutan con insulinoterapia necesaria durante el embarazo, se les enseña a cargar la jeringa, a medirse la insulina, a dónde se la tienen que poner, se la terminan poniendo ellas. A veces están internadas unos días más para que las enfermeras las entrenen bien. En maternidades más desarrolladas, por ejemplo en Cuba, tienen lugares, los hospitales, que no son salas comunes, son salas donde es como un hotel. La mujer va a comer, a dormir, ahí la visita, come con los familiares, hasta que se entrena bien y se va a la casa con todas las garantías, ¿no? Igual para las hipertensas graves.
¿no? Que tienen una necesidad de control muy, muy cercano, digamos. Bueno, ¿qué más, chicos? ¿Alguna pregunta más o cortamos? ¿Alguien quiere preguntar algo más o nos vamos? No, profe. ¿Listo? Bueno, chicos, el sábado es el examen, ¿no? Sí. Mucha suerte, miren bien las preguntas. Es presencial, ¿no? ¿También? Sí, ¿Como el anterior? claro, igual que el primer parcial. Igual que el otro. Bueno, fíjense porque se ha puesto medio tramposa. Ay, no le digan nada de lo que yo digo. Se ha puesto bastante. Ay, qué plata. No, pero son interesantes las preguntas, en general son interesantes. Y acuérdense que la respuesta está ahí, o sea que la tienen que encontrar. La tienen que razonar y encontrar. Bueno, chicos, nos vamos. ¿Cómo hago? Me voy. Ahí los veo a todos. Chao, profe. ¿Finalizamos? Profe, gracias. Chao. Bueno, Muchas chao, gracias, chicos. profe. Mucha Hasta luego. suerte. Nos vemos.